Bienvenidos a EMS News. Buenas tardes. Y ahora nuestra compañera Linet nos va a explicar qué es la salud mental. En la salud mental siempre busca una congruencia entre tus pensamientos, sentimientos y acciones como persona, como individuo. La salud mental siempre busca un equilibrio. Se puede buscar o identificar fácilmente con la manera en la que te percibes y te sientes contigo mismo. Pero también tiene mucho que resaltar la manera en la que nos percibimos y nos sentimos con alguien más. También podemos identificar nuestra salud mental con la manera en la que percibimos el mundo, la manera en la que le respondemos a la vida. Las características que podemos encontrar en una persona con salud mental: busca una congruencia, también busca la felicidad y el bienestar, busca compartir productividad y también busca relaciones interpersonales sanas, que es muy importante. Aprovecha el presente, ya que una persona que no tiene salud mental siempre está encajada en el pasado o recordándose problemas del pasado, mientras que una persona con salud mental siempre trata de disfrutar el presente y proyectar metas a futuro. Y pues, ahí fue todo. Muy bien. Y ahora Cristian nos va a hablar sobre la capacidad de resiliencia. Bueno, la capacidad de resiliencia se refiere a la capacidad del ser humano en tener equilibrio, en poder orientarse, en ser libre, en poder comunicarse en su entorno y poder manejar situaciones, además de ser flexible ante cualquier situación y tener confianza en sí mismo. A esto hace alusión la capacidad de resiliencia. Qué interesante, Cristian. Muchas gracias. Claro. Y ahora, Cristian, cuéntanos qué es ser persona. Bueno, la persona es un ser humano que, según los expertos en temas humanistas, se divide en esferas, las cuales son la mental, la social y la física. Estas tres esferas son las que componen al ser humano en lo que es. El humano es consciente de su propia existencia y, a diferencia de los animales, no responde solo al instinto, sino también al uso de la razón. Muchísimas gracias por esta información. Ahora yo les voy a hablar acerca de las teorías del desarrollo humano de Piaget, Erikson y Freud. Erikson y su teoría psicosocial. Esta teoría consta de 8 estadios u 8 etapas. La primera es de los 0 a los 1 años y se llama infante y es la desconfianza versus la confianza. Se puede desarrollar la esperanza y la fe, pero de no ser así se puede desarrollar la distorsión sensorial y el desvanecimiento. La segunda etapa abarca de los 2 a los 3 años y es llamada bebé. Se da la autonomía versus la vergüenza y duda. Si se lleva de manera correcta, pueden desarrollar la voluntad y la determinación. De no ser así, pueden desarrollar la impulsividad y la compulsión. La tercera etapa, 3 a los 6 años y es el preescolar, se da la iniciativa versus la culpa. Si se lleva de manera fructífera se puede desarrollar el propósito y la fe, pero de no ser así, se puede desarrollar la crueldad y la inhibición. La cuarta etapa, que es de los 7 a los 12 años, que es llamada escolar, se da la laboriosidad versus la inferioridad. Si se lleva de manera adecuada, se desarrolla competencia, pero de no ser así, se puede desarrollar la voluptuosidad unilateral e inercia. De los 12 a los 18 años, que es la adolescencia, se da una crisis de identidad yoica versus la confusión de roles. Si se lleva de manera correcta, se puede desarrollar la fidelidad y la lealtad, pero de no ser así, se desarrolla el repudio y el fanatismo. La sexta etapa abarca a partir de los 20 años, donde eres llamado adulto joven. Se da una crisis de la intimidad versus el aislamiento. Si se lleva de manera adecuada se puede desarrollar el amor, pero de no ser así, desarrolla la promiscuidad y la exclusividad. La séptima etapa abarca a partir de los 50 años y eres llamado adulto medio. Se da la habilidad versus la autoabsorción. Si se lleva de manera fructífera se da el cuidado, pero de no ser así se da la sobretensión y el rechazo. La octava etapa, que es a partir de los 60 años y más,
es llamado aquí adulto viejo, se da la integratividad versus la desesperación. Si se lleva de manera correcta, se desarrolla la sabiduría, pero de no ser así, se da la presunción y la desesperanza. Luego tenemos la teoría cognitiva de Piaget, que simplemente tiene 4 estadios que abarcan de los 0 a los 2 años y es la etapa sensoriomotora, porque Piaget dice que es de esta manera a partir de la que se conoce. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años. Aquí el individuo ya puede realizar operaciones sencillas y eso le ayuda a desarrollar su capacidad lógica y cognitiva. La tercera etapa abarca de los 7 a los 11 años y es la etapa de operaciones concretas. Aquí el niño ya puede realizar operaciones un poquito más complejas que le ayudan a ir llevando un desarrollo de su habilidad cognitiva. Después de los 7 a los 11 años comienza la etapa a partir de los 11 que se llama operaciones formales y esta perdura para toda la vida. Aquí ya puedes hacer operaciones muchísimo más complejas y si se interrumpe el conocimiento, se interrumpe también el crecimiento cognitivo. Llegamos a Freud. Freud dice que el líbido en la primera etapa, que es la oral, de los 0 a los 1,5 años aproximadamente, se va a la boca y si se tiene una sobreestimulación o una carencia se puede desarrollar una fijación pasiva o una fijación agresiva según sea el caso. La segunda etapa, el líbido pasa al ano, se llama la etapa anal, se da de los 1,5 años hasta los 3 años. Si se tiene un control de esfínteres se da una fijación retentiva, pero si no una fijación expulsiva. La tercera etapa es la fálica y aquí se da una identificación con los padres y también empiezan a conocer su sexualidad. En la etapa latente de los 6 a los 12 años se da una amnesia infantil porque empiezas a olvidar los recuerdos de cuando eras más pequeño. La etapa genital abarca de los 12 años hasta que mueres y se da una permanencia y un desarrollo sexual que dura toda la vida. Jessica, tú nos vas a contar acerca de qué es la personalidad. Así es, la personalidad la definimos como el conjunto de rasgos o cualidades que tiene cada persona. Los diferencia de las demás personas. Los rasgos son características que suelen ser permanentes. La personalidad se forma a base del temperamento y el carácter. El temperamento son las características innatas que tenemos por genética y el carácter son los aprendizajes a lo largo de la vida que suelen fusionarse con el temperamento. El desarrollo de la personalidad está influenciado por 3 factores, que son los factores biológicos. Esto es según la etapa y el nivel de maduración que tenga el individuo. El otro factor son los factores sociales. En esto entra la familia, la sociedad, los grupos sociales y también entra la forma de interacción que tenemos con estos factores. El último son los factores ambientales. Son las situaciones que enfrentamos día a día y la forma en que afrontamos y damos solución a los problemas. Jessica, de nuevo tú nos tienes información sobre las teorías de la personalidad. Sí, de estas tenemos 7. La primera es de Freud, que nos dice que la personalidad se desarrolla de la segunda tópica psíquica, que en esta entra cómo trabaja el yo, el ello y el superyo. La segunda es de Alfred Adler, se forman los sentimientos de inferioridad. En esta tiene que ver cómo manifiestan los sentimientos de inferioridad y las luchas internas. La tercera es de Carl Jung, nos dice que somos 50% hombres y 50% mujeres. En el hombre es el ánima, que entre más acepte el lado contrario, más estable va a ser. Y en la mujer es el ánimos. La cuarta es de Erikson. En esta entran las crisis psicosociales. En esta las malignidades nos hacen ser la persona que somos. La quinta es de Eysenck. En esta entra la teoría de rasgos.
Hay rasgos como extrovertidos, introvertidos, afables, neurotistas y estables. La sexta es de Carl Roger. Según Roger, el potencial del individuo es único y se desarrolla de forma única. Este dependiendo de la personalidad de cada persona. Sí. Y de la última, pero menos importante, es la de Maslow, que dice que somos quienes somos por las necesidades que debemos cubrir. Entre más vayamos creciendo, debemos ir adoptando la forma de controlar y satisfacer nuestras necesidades. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Jessica. Fue una información muy completa. Gracias. Y ahora Cristian nos tiene un reportaje sobre ser social. Bueno, ser social. Algunas disciplinas de estudio se han interesado en investigar al ser humano desde su integración en la sociedad, debido a las acciones debido a las interacciones que puede generar el individuo. El ser humano se relaciona con grupos sociales. Estos grupos tienen alrededor de 2 o más integrantes. Se identifican por ciertas características como lo son los gustos y tienen un objetivo común que vendría siendo la comunicación. Y bueno, esos son los grupos sociales. También se halla lo que es el ente social, el cual viene siendo la persona en sí mismo. Esta tiene un desarrollo personal y se siente atraído hacia los ya mencionados grupos sociales y se caracteriza por tener una propia personalidad. Muchas gracias, Cristian. Muy buen reportaje. Y ahora Cristian nos va a hablar sobre la capacidad de resiliencia. Bueno, la capacidad de resiliencia se refiere a la capacidad del ser humano en tener equilibrio, en poder orientarse, en ser libre, en poder comunicarse en su entorno y poder manejar situaciones, además de ser flexible ante cualquier situación y tener confianza en sí mismo. A esto hace alusión la capacidad de resiliencia. Qué interesante, Cristian. Muchas gracias. Claro. Y ahora, Cristian, cuéntanos qué es ser persona. Bueno, la persona es un ser humano que, según los expertos en temas humanistas, se divide en esferas, las cuales son la mental, la social y la física. Estas 3 esferas son las que componen al ser humano en lo que es. El humano es consciente de su propia existencia y, a diferencia de los animales, no responde solo al instinto, sino también al uso de la razón. Muchísimas gracias por esta información. ¿Sabían que los problemas del estado de ánimo de no ser tratados pueden desarrollarse trastornos? Esta información es de mi compañero Cristian. Bueno, los problemas de estado de ánimo. El estado de ánimo se entiende como una actitud o una forma de expresar las emociones, esto dependiendo del contexto en el que se encuentra la persona. Algunos problemas de estado de ánimo vendrían siendo trastornos bipolares, trastorno distímico, trastorno ciclotímico, etc. Trastornos hay muchos y se dan en diversas situaciones. Pueden terminar en hechos trágicos como las lesiones, daño mental e incluso la muerte. Es por ello que estos trastornos y problemas se deben tratar con seriedad y con la delicadeza que llevan. Y ahora cuéntanos cuáles son los problemas del estado de ánimo más comunes. Bueno, los problemas de estado de ánimo más comunes serían los trastornos de la distimia. Esta es una depresión leve. Se sufren malestares y es constante, además de que no se logra un equilibrio total. Se sufren malestares físicos y si no se maneja puede llegar a ser un trastorno de depresión. La depresión mayor también es un trastorno que es más común en las personas. Este es un sentimiento de tristeza profundo. A veces es por resentimiento o por problemas que aún no se pueden superar. Otro vendría siendo la que ya mencioné, la bipolaridad. Estos son episodios maníacos y depresión. Es un problema psiquiatra, es extremista y quien la padece tiene un alto riesgo de suicidarse. Muchas gracias por tu información, Cristian. Es muy importante atender los problemas del estado de ánimo.
Nuevamente el compañero Carlos nos tiene una información acerca de los problemas de la personalidad. ¿Qué tal, Keila? Así es. Bueno, empezaré por el criterio de personalidad, que son el conjunto de rasgos individuales que hacen único, susceptible de comparación y de rasgo y estado. Los trastornos de personalidad se dividen en grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A encontramos al paranoide, al esquizoide y esquizofrítico, creer que tienen control mágico sobre los demás, el esquizoide, que son las indiferentes y forman aparte de otro grupo, el paranoide, desconfianza hacia los demás, el grupo B son los antisociales, limítrofe, histriónico y el narcisista. Básicamente aquí son las personas que se sienten superiores a los demás, solamente se juntan con personas de alto estatus, su comportamiento es de búsqueda hacia la atención, sus conductas de violación de los derechos a los demás no siguen las normas que cualquier otra persona seguiría. El grupo C están los de evitación, es dependencia, obsesivo-compulsivo, exageran el peligro potencial de algunas situaciones, tienen gran dificultad para formar decisiones cotidianas, insisten irracionalmente en que todo se halla en su manera. Ok, muchas gracias Carlos por tu aporte. Sí, de nada, Keila. Y ahora yo les voy a hablar sobre los problemas alimenticios. Estos se dan por tener una percepción distorsionada de la propia imagen corporal, por una obsesión o una compulsión por la comida, por la obsesión de adelgazar, por la preocupación del peso y forma, por manifestación de aprendizajes, luego por miedos, inseguridades y o dependencias, para cubrir necesidades psicológicas. Los trastornos más comunes son la bulimia, la anorexia y los atracones. También existen otros trastornos alimenticios como el PICAS, está la vigorexia, está la ortorexia, la potomanía, está también la broncorexia, también existe la pregorexia, anorexia. Y ahora Cristian nos tiene un reportaje sobre ser social. Bueno, ser social. Algunas disciplinas de estudio se han interesado en investigar al ser humano desde su integración en la sociedad, debido a las acciones debido a las interacciones que puede generar el individuo. El ser humano se relaciona con grupos sociales. Estos grupos tienen alrededor de 2 o más integrantes. Se identifican por ciertas características como lo son los gustos y tienen un objetivo común. También se halla lo que es el ente social, el cual viene siendo la persona en sí mismo. Esta tiene un desarrollo personal y se siente atraído hacia los ya mencionados grupos sociales y se caracteriza por tener una propia personalidad. Muchas gracias, Cristian. Muy buen reportaje. Ahora yo les voy a hablar acerca del pensamiento social. El pensamiento social es que un grupo de personas genera un mismo pensamiento con paradigmas, imaginación y razonamiento. Para esto hay una fusión de ideas donde todos aportan como sus sentimientos, sus pensamientos. Existen también procesos cognitivos por interacciones. Algunos expertos como Ortega y Hassel tienen distintas teorías. Ortega y Hassel pensaban que el hombre sigue a las masas por la necesidad de pertenecer y cubrir esa necesidad. Luego está Herbert Spencer, que pensaba que el egoísmo, el hedonismo y la conveniencia es lo que mantenía unidos a los grupos sociales. Freud, por otro lado, decía que el líbido y el liderazgo están relacionados porque siempre va a haber un líder. También tenemos a Marx, él pensaba que la armonía y la libertad deberían ser lo que nos enseña el pensamiento social. En el pensamiento social se dan fenómenos como la disonancia cognitiva, la atribución social y las actitudes. En un pensamiento social hay cultura, valores y educación. Todos estos, cultura, valores y educación, son constructos del hombre para poder sobrevivir y vivir en la sociedad. Continuamos con el tema de grupos sociales. Ok, continuando con el tema del grupo social, desde su nacimiento el ser humano es un ser social, por lo que lo lleva a desarrollar grupos sociales.
El grupo social, su finalidad es obtener algo de ti como individuo, como integrante, pero del hecho de que tú hayas escogido estar en ese grupo social, quiere decir que también tú vas a obtener algo de ese grupo. Entonces, esa finalidad de los grupos es satisfacer necesidades. Estos grupos sociales se caracterizan por ser un conjunto de personas. Simplemente 2 personas ya se puede considerar un grupo social. Otra característica es que los grupos sociales siempre tienen un objetivo en común. Por último, también los grupos sociales suelen tener una identificación. Los grupos sociales siempre, todos los individuos comparten una personalidad y es lo que lo lleva a tener un grupo social. Muchas gracias, Lynette. Y ahora vamos con un reportaje de mi compañero Carlos, quien nos va a explicar qué son los problemas sociales. ¿Cómo surgen los problemas sociales? Surgen por la inconsciencia personal y social, así como el individualismo, el hedonismo, la conveniencia, así como la falta de autorregularización. Los problemas sociales y problemas de la personalidad también van de la mano, puesto que uno genera que el otro se dé y así. También la agresión y la violencia. La agresión es ya innata, que es con la que ya tenemos la idea de lo que queremos hacer, mientras que la violencia es la intención que queremos hacer. Existen 3 tipos, la física, mental y la sexual. Las conductas antisociales son los aprendizajes familiares y los sociales, atentar contra la familia de otros, desprecio y la violación de los derechos. No se adaptan a las normas este tipo de personas y son muy repetitivos, si así se les puede llamar. Los mecanismos de control que nos imponen son el adoctrinamiento. Esta parte del adoctrinamiento básicamente es como si fuéramos nosotros un títere, donde hay alguien más que nos controla. La manipulación, que es muy parecido a la represión social, que es más que nada parte del gobierno. El régimen penitenciario, que es lo más grave que puede haber. Y eso sería todo de mi parte. Okay. Muchas gracias por tu información, Carlos. Muchas gracias, que tenga usted un estupendo fin de semana. Gracias y buenas noches.